también Íñigo Domínguez, que está con nosotros, y eso es lo que vio Ángeles Caballero, aunque tuvo también una visión extra, diferente. Bienvenidos a los dos al programa. Ángeles, tú estuviste entre bambalinas, hoy lo cuentas de hecho en el diario El País. ¿Qué es lo que pasó entre bambalinas cuando se producían esos 100 minutos de debate? Pues yo creo que, bueno, buenas tardes, os doy en primer lugar. Yo creo que lo que se vio un poco y lo que se transmitió delante de las cámaras y que pudieron ver todos los telespectadores, había algo de olfato en el ambiente, incluso en las propias salas en las que se concentraban los equipos asesores. Había un ambiente muy distinto, había un ambiente de mucho recogimiento, casi olía un poco a biblioteca, ¿no? Por parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo, muchos papeles, mucho análisis. Por parte del equipo del presidente del gobierno, del todavía presidente del gobierno, lo que había era mucho más visceralidad. Y yo creo que eso lo consiguió transmitir el propio Pedro Sánchez, ¿no? Que pareció por esta ocasión, le hemos visto tantas veces tan seguro de sí mismo, destilando toneladas de seguridad y de aplomo. Y ayer parecía un poco, aparte de cierto aspirante, como contaba Carlos Puedo y en el periódico, yo le vi un poco devorado por sus propias emociones frente a un Núñez Feijóo al que yo creo que en el fondo muchos minusvaloraron hasta el día de ayer. Y no deja de ser un hombre no solo con muchísimos años de experiencia en política, sino que ha obtenido 4 mayorías absolutas. Entonces, esa serenidad que mostró Núñez Feijóo, creo que la traía de casa, la traía incluso cuando se bajó del coche, se acercó a los periodistas que estábamos esperando en la sala de A3 Media, se acercó y saludó con cierta, incluso bromeó ligeramente, mientras que Sánchez llegó prácticamente con la misma frialdad con la que luego se marchó. Y desde luego las caras eran muy diferentes en un equipo y en otro, aunque hoy unos estén teniendo una alegría contenida, que creo que por otro lado hacen bien, y por parte del presidente digan o lo consideren prácticamente que es un tropezón que no significa nada, porque todavía, como ha comentado ahora Inma, queda todavía mucho partido. Y tú, Iñi, por cierto, os recomiendo que leáis la crónica de Ángeles Caballero de qué es o qué pasó entre el debate, porque además de estas cosas que nos cuenta, salen muchas más. No os digo más, que se menciona hasta a Aitana y a Yatra, o sea que hay de todo, hay para escoger. Tú, Íñigo, ¿qué pasó por tu cabeza cuando viste el debate? Como lo vimos todos, ¿no? por televisión. Bueno, yo debo decir que solo el sentido del deber me mantuvo ante la televisión, sabiendo que era mi trabajo, pero las tentaciones de cambiar de canal eran muy fuertes. Yo me preguntaba si alguien que no tuviera que hacerlo por obligación como yo, pues cuánto tiempo aguantaría, ¿no? De hecho, yo alguna vez hasta confieso que cambié de canal, pero volvía inmediatamente con sentido de culpa. Me recordó el debate esa frase que decía Churchill en una intervención en el Parlamento, pues estaba interrumpiendo a un diputado, ¿no? Entonces este diputado le dijo: no me interrumpa mientras hablo, y Churchill contestó: no me hable mientras le interrumpo. Entonces constantemente se produjo esta situación, sobre todo en la primera media hora el impacto fue muy fuerte y al final había un hastío y una sensación de ruido y confusión muy considerable, ¿no? Tanto que yo llegué a pensar si tiene sentido un debate en el que se bombardeen tantos datos, y de hecho yo no creo que hayamos visto un debate así hasta ahora, tan basado simplemente en el lanzamiento de números, porque no había casi ideas, ni había argumentaciones, ni había razonamientos. Era una sucesión de datos que además el interlocutor siempre negaba y decía que eran mentira. Entonces, si yo digo una cosa y tú me contestas que es mentira, evidentemente uno de los dos está mintiendo, no sé cuál. Pero si tú dices otra, yo digo que es mentira, y este es el ritmo de la conversación, un espectador, alguien que nos esté viendo, en ningún momento sabe quién hizo la verdad, y después de 10 minutos es que ya da igual todo, ¿no? Y de hecho, esta es la sensación dominante, que casi ya más que fake news, pues podemos hablar de fake numbers, o sea, da igual los números, da igual los datos, da igual que sea verdad o que no, porque no hay manera de saberlo, de contrastar en tiempo real. Entonces, yo eché de menos que hablaran más de ideas, y de hecho propondría como sugerencia que en el próximo debate se prohíba dar datos, o que se den solo 3 o 4, que cada candidato pueda dar 3 o 4, que además si el otro dice que es mentira, pues se puede parar en ese momento y comprobarlo, y sencillamente. Entonces se prohíbe dar datos para que se vuelva a hablar de lo que siempre creemos que se ha hablado en política, que es: ¿qué idea tiene usted del mundo en la cabeza? ¿Qué idea tiene usted del país?
qué piensa de la vida, de cómo arreglar los problemas, algo mucho más profundo de intercambio de ideas, porque de hecho yo creo que si un australiano hubiera venido ayer a España y le ponen el debate, solo habría podido identificar de qué partido era cada uno por los insultos que recibía del otro. Es decir, uno era un comunista, el otro era un peligroso fascista. Pero de las cosas que ellos decían no se podía deducir cuáles eran sus ideas, ni qué arquitectura política mental tienen, porque hablaban de hechos, muy pocas propuestas de lo que quieren hacer, y esos números eran inmediatamente negados por el interlocutor, ¿no? De modo que cuando la sensación es de que los dos mienten, simplemente cada bando cree al suyo, y el otro, cuando abre la boca, pues piensas que es mentira y ya está. Es decir, que nada hubiera podido convencer a alguien del otro bando de plantearse si el otro tenía razón. O sea, me recordaba esa película de Woody Allen, de Annie Hall, ¿no? Cuando están en la cola de un cine y hay un pesado pontificando, y entonces Woody Allen interviene, empiezan a discutir, y este hombre le dice así: pues mira, sepa usted que soy un experto en McLuhan, era la conversación, y esto es una tontería. Y Woody Allen dice: así, pues mire, tengo aquí a McLuhan, y en ese momento sale del encuadre y vuelve con el McLuhan real, el profesor, que le dice: lo que usted dice es una estupidez. Bueno, yo creo que si ayer, en un momento del debate, Pedro Sánchez hubiera dicho: así, pues mire, tengo aquí a Ursula von der Leyen y le va a decir que esto que usted ha dicho es una tontería. Bueno, a los españoles les hubiera dado igual, no se hubieran creído que era Ursula von der Leyen, o hubieran pensado que era un meme, o les hubiera dado exactamente lo mismo, porque no la iban a creer. Estábamos en una situación en la que no sabías lo que te podías creer. En cambio, si hay un intercambio de ideas, de reflexiones, de argumentaciones, no puedes decir: eso es mentira. No, hombre, estoy diciendo lo que yo pienso, y eso es lo que yo eché en falta. No se vio nada de lo que pensaban realmente. Hablaban mucho de datos que encima eran cuestionados inmediatamente, con lo cual, además, a eso le sumas las interrupciones constantes, y la sensación de confusión y de ruido era muy grande, ¿no? Y luego, como siempre, se ve de dos maneras. Según el diario que leas hoy, el que interrumpía era Feijóo o el que interrumpía era Sánchez, con lo cual ni siquiera nos ponemos de acuerdo en quién interrumpía. ¿Tuviste esa misma sensación, Ángeles? O quizás sobre el terreno, el hecho de que, bueno, los golpes cortos o el toma y daca entre unos y otros, desde los equipos se veía de otra manera, desde los equipos de Feijóo y Sánchez. Yo creo que efectivamente cada uno pudo achacarle al otro y acusarle de no solo golpes bajos o golpes duros, sino de una colección de mentiras, porque algunas de las mentiras que se detectaron anoche en las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo, lo que responden los partidarios de Alberto Núñez Feijóo era que el presidente Sánchez, si por algo se caracteriza, es por llevar mintiéndonos prácticamente desde el mismo momento que tomó posesión, ¿no? como presidente. Entonces, esta especie de acusación un poco infantil, un poco pueril, yo creo que les puede pasar a ambas partes. Pero fíjate, yo, estando en el equipo de Íñigo Domínguez y entendiendo perfectamente, yo lo echaba de menos. El Ángeles Caballero de hace 24 o 48 horas, lo que deseaba fervientemente era que lo que viéramos en ese cara a cara fuera que yo pudiera sentirme identificada como ciudadana y como todos los telespectadores, y que se hablara de cosas que me interpelan y que me importan. Pero luego, ya a toro pasado, he llegado a la conclusión, y viendo un poco las audiencias, yo creo que la gente que esperaba lo mismo que Íñigo y que yo probablemente desconectó enseguida. Pero estoy absolutamente convencida, podría decir, que la gente que se quedó anoche hasta el final estaba encantada y deseosa de ver esa colección de zascas, que lo podemos decir como minusvalorándolo, pero en estos tiempos en los que se consume de esta manera la televisión, que no se parece nada como la consumíamos hace 10 o 20 años, yo creo que los que se quedaron estaban absolutamente encantados de ese tono y de esas cosas que nos pueden incluso doler profundamente, como esa banalización y ese... Qué mal estuvieron, por cierto, los dos, especialmente Alberto Núñez Feijóo, cuando se le interpuso el tema de la violencia machista, ¿no? Qué pobreza de argumento y de respuesta. Pero yo creo que la gente que se quedó hasta el final, salvo los que efectivamente los tuvimos que ver por obligación y por devoción a nuestro oficio,
creo que al final estaban encantados con que volviera a deslizarse el Falcon, el que te bote chapote. Y yo creo que es importante muchas veces que interpretemos esto, eso, con cierta calma, no con el cortoplacismo y la urgencia que nos caracteriza, porque creo que es una reflexión que debemos hacer nosotros como periodistas, pero también creo que los propios partidos políticos. Hoy Yolanda Díaz, ¿no? Lo comentaba antes también Inma Carretero. Pues qué pena, es una oportunidad perdida. 2 hombres hablando y poco más que una especie de combate de boxeo. Pues yo creo que los millones de personas que anoche aguantaron esos 100 minutos o más de 100 minutos delante del televisor era lo que querían ver. Y creo que la audiencia nos da también una lección a todos. ¿Qué queda a partir de ahora, Íñigo, Ángeles? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es la estrategia que creéis que van a seguir uno y otro? Yo creo que en realidad queda mucho, porque algo que es raro de este debate es que quedan 12 días y yo creo que pasado mañana ni nos acordaremos del debate, ¿no? La campaña todavía es muy larga y pueden pasar muchas cosas, también cosas muy imprevistas, de una noticia que de repente coloque un tema sobre la mesa que no estaba, o un suceso, o cualquier cosa, ¿no? O incluso una publicación periodística de algún tipo, con lo cual todavía pueden pasar muchas cosas. Por eso yo no sé, para que el efecto que hoy sentimos tan cercano del debate, que fue ayer, llegue esa onda expansiva hasta el domingo 23, es que está muy lejos. Yo no sé si, de hecho, el hecho de que se fijara con tanta antelación, no sé si fue también Feijóo pensando que, como en teoría a él tenía más que perder, porque le va muy bien y no tiene por qué arriesgar nada, quizá pensó que era mejor ponerlo cuanto antes mejor para que cualquier posible problema se diluyera en el tiempo. Paradójicamente, ayer él le salió mucho mejor todo y quizás se esté arrepintiendo de que el debate no fuera 3 días antes, ¿no? Pero el hecho es ese, yo creo que queda mucho todavía y es verdad que él estuvo mejor, o sea, que le salió mejor, tal como se lo planteó. O sea, decía las trolas con muchísimo más desparpajo. Sánchez tenía esta cara de perplejidad y me sorprendió mucho que no tuviera esa capacidad de improvisar en una conversación directa ya, sin guión, sin fichas, sin nada, sobre todo de atajar y cortar algunos de los clásicos del PP desde hace meses que se veían venir y que él ya, en El hormiguero, con Ana Rosa, pues ya había atajado y era su prioridad, que este era un momento perfecto para hacerlo. 3 o 4 cosas que se dicen, pues cortarlas y además cortarlas con seriedad, como para decir, mira, a partir de ahora de esto ya no vamos a hablar, que quede claro que esto no es así, ¿no? Y también me sorprendió que no atajara con muchísima más claridad esta insistencia de Feijóo en firmar ese contrato que además está inspirado en lo que hizo Berlusconi en 2001, ¿no? Un contrato con los italianos que se comprometió allí delante de todo el mundo, ¿no? Me llamó la atención que lo rescatara 20 años después. Era muy fácil desmontar eso, ¿no? Porque estamos en una democracia parlamentaria que uno pacta con quien quiere y ya está. Y es que el propio Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas o Ayuso no ganaron y están gobernando, ¿no? O ahora mismo Fernández Vara, pero lo único que acertaba a decir era pregúntaselo a Fernández Vara, pero si a lo mejor media España no sabe ni quién es Fernández Vara. Tenía que haberlo explicado mejor, pero esto, paradójicamente, que Feijóo insistiera tanto en esto, a mí lo que me transmite es que está trabajando en un plan B por si acaso no le dan los números, que en realidad tampoco está tan claro, ¿no? Porque el plan B es que ya se está fraguando la acusación de gobierno ilegítimo, es decir, si Sánchez no gana pero tiene una mayoría para gobernar, pues la acusación desde el minuto 1 va a ser esa, que esto está mal porque tiene que gobernar el más votado, ¿no? Y que el hecho de que lo dijera 4 o 5 veces es la idea que tiene en la cabeza, sino ¿por qué insistir tanto si tu plan es ganar con mayoría absoluta, ¿no? Él ya está con un plan B y está claro que esa es la idea y preparémonos si realmente ocurre, porque ya estar con gobierno ilegítimo desde el primer día otra vez va a ser muy cansado. ¿Cómo ves el resto de la campaña, Ángeles? ¿Qué pasa a partir de ahora? Pues estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho Íñigo, que primero me parece muy difícil hacer cualquier tipo de pronóstico con lo que puede pasar, porque recordando las anteriores elecciones, que eran, como todos sabemos, municipales y autonómicas, y fijaos en los entremeses variados que tuvimos de temas, Bildu, la vivienda, el Interrail, el cine,
hubo una variedad y de hecho hablábamos, si lo recordáis, de lo poco que se hablaba de políticas municipales y autonómicas y estábamos hablando de ETA. Y anoche volvió a salir en el minuto final por parte del presidente la palabra ETA, ¿no? Entonces me parece muy difícil de pronosticar. Es verdad que yo creo que esa euforia contenida que tiene ahora el equipo de Núñez Feijóo es buena estrategia, porque si algo sabemos también de Pedro Sánchez es que es especialista en resucitar en el minuto 94. Marca un gol en el 94 y en el último momento nos deja a todos con la mandíbula descolocada. Entonces, yo creo que ahora ahí este debate le ha salido bien a Núñez Feijóo, pero queda mucha campaña y luego, en fin, si algo también se ha caracterizado esta legislatura, lo repite muchas veces Pedro Sánchez, pero es que nos lo tenemos que repetir a nosotros mismos. Una guerra, una pandemia, acontecimientos prácticamente extraordinarios. Entonces, afortunadamente, y ojalá deseo que no ocurra ninguna de esas dos cosas, ¿no? Más allá de la guerra que ya está ocurriendo. Pero me parece que no, que hay que tener, yo no diría que un plan B, diría que hay que tener muchos comodines guardados por si acaso hay que sacar alguno. No sabemos lo que puede ocurrir y efectivamente el efecto de este debate dura desde anoche que terminó y hoy probablemente estamos todavía con la resaca o con la digestión, pero probablemente mañana pasará otra cosa y estoy de acuerdo también con que sacar el nombre de Fernández Vara, estoy convencido de que muchos no saben quién era Guillermo Fernández Vara o les costaba incluso situar, igual que a la hora de hablar de cambio climático, con la ola de calor que está viviendo este país, hablar de la COP, en fin, yo tuve que pensar varias veces lo que significaban las siglas COP, con lo cual entiendo que no soy la única en este país que se paró a pensar qué significaba y qué demonios es eso cuando hay 40 y pico grados en la calle con las implicaciones que eso tiene a la economía y a la salud de cada uno de nosotros. Ángeles, Íñigo, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Gracias, un placer. Bueno, hablaba Ángeles Caballero de la COP, de los temas que salieron en el debate.